Hola a todos, mi nombre es Marcelo Rivera, soy el fundador de Mabike y es un gusto para mí que estén presenciando este taller denominado Biomecánica Básica del Ciclismo. El mismo tiene como objetivo que ustedes adquieran los conocimientos básicos para posicionar correctamente su cuerpo sobre la bicicleta. Es un taller ideal para aquellos que son principiantes en el área del ciclismo, como también para aquellos bicipolicías que están dando sus primeros pasos en esta función. Todos los que estén realizando el taller seguramente ya recibieron vía WhatsApp copia del manual de dicho taller y evaluación en formato PDF. Dentro de dicho manual van a poder encontrar en el índice el temario que va a abarcar este taller, el cual es el mismo que se está visualizando en este momento en pantalla. En el trabajo práctico, la primera pregunta a responder es ¿qué es la biomecánica del ciclismo? Para que tengan en cuenta y puedan responder correctamente, tienen que saber diferenciar qué es la biomecánica como ciencia a nivel general y aplicada en distintas circunstancias, y otra cosa, la biomecánica aplicada al ciclismo, que lo que busca es la obtención de la posición ideal del cuerpo sobre la bicicleta, obviamente para mejorar el rendimiento y evitar lesiones. Teniendo en cuenta esto, van a poder responder la pregunta correctamente. Bien, ya sabemos que la biomecánica aplicada al ciclismo lo que busca es obtener la posición ideal sobre del cuerpo sobre la bicicleta. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son los marcos o cuadros. Algo que tengo que tener en cuenta es que no importa si voy a comprar una bicicleta rodado 26, 27 y medio o 29. Siempre recordar que los cuadros de la bicicleta vienen por talles, ¿sí? Estos talles se expresan en números o en letras. En números del 16 al 21,5 y en letras como la ropa talle S, M, L o XL. En mi caso particular mido 1,71, por lo tanto el talle del cuadro que yo quiera obtener o conseguir para mi uso particular tiene que ser talle M. Así que en el manual les dejamos una tabla orientativa para bicicletas MTB de ruta para hombres y mujeres, una tabla orientativa donde ustedes van a poder encontrar cuál es el talle de cuadro adecuado para cada uno de ustedes. Un error común, ¿sí? La postura correcta de la cadera. ¿Cuál es? ¿Cómo se consigue? Bien, como podemos observar en la imagen, la cadera siempre tiene que estar de forma horizontal, sin moverse hacia los lados. Esa es la forma correcta de posicionar la cadera. Podemos visualizar en una de las imágenes que esta persona que está inclinándose hacia los lados, bueno, es uno de los errores más comunes que se puede llegar a cometer. Y esto sucede cuando el asiento está demasiado alto. Esto nos hace perder fuerza en el pedaleo, como también genera más presión sobre la zona del perine, que es donde están posicionadas nuestras partes íntimas y obviamente donde tenemos muchos vasos sanguíneos que al presionarse de más circula menos sangre y esto nos genera ciertos perjuicios en nuestra salud. Bien, ¿cómo logramos posicionar a una altura correcta el asiento? Bien, en el manual van a poder observar 4 métodos. Uno sencillo y poco preciso, que es el de colocar el asiento a la altura de la cintura. Después tenemos el método del talón, que en este es un poquito más complejo. Tenemos que posicionar las bielas de forma vertical y paralelas, subirnos a la bicicleta y buscar una leve inclinación en la rodilla. Si la rodilla queda demasiado inclinada es porque el asiento está muy bajo. Si la pierna queda totalmente extendida es porque el asiento está muy alto. Después tenemos el método del libro. El método del libro nos tenemos que posicionar descalzos con un libro en la entrepierna y tomar la medida que hay desde donde comienza este libro o la entrepierna hasta el piso. Esta medida se multiplica por 0,885 y se obtiene una medida X. Vamos a suponer 62 centímetros. Esos 62 centímetros son los que vamos a tener que colocar desde el centro del eje de la caja pedalera hasta el asiento. Y así vamos a obtener la altura correcta del asiento. Este es uno de los métodos más técnicos y más precisos que puede haber. Otro, y por último,
método que tenemos para colocar correctamente la altura del asiento es el método del goniómetro. Acá les dejo un tips. Un goniómetro se puede comprar en una librería y es de bajo costo, y con la ayuda de un compañero nos subimos a la bicicleta, posicionamos las bielas de forma vertical y paralelas, colocamos los pies sobre los pedales, la zona del metatarso, y buscamos, ¿sí?, junto con nuestro compañero, que nuestra rodilla alcance un ángulo de 150 grados. Una vez obtenido los 150 grados en cuanto a la inclinación de la rodilla, puedo decir que corregimos la altura correcta del asiento. Bien. Otro detalle a corregir con respecto al asiento es la inclinación y el retroceso. Un error muy común es que el asiento esté muy inclinado hacia abajo, lo que hace que sea incómodo a la hora de pedalear porque continuamente nos estamos yendo hacia adelante o estamos sobrecargando mucho el peso del cuerpo sobre las palmas de las manos, lo cual genera adormecimiento, cosquilleo, incomodidad. ¿Sí? Esto obviamente también porque se presionan los vasos sanguíneos que tenemos en las palmas de las manos, y obviamente que al haber menos circulación se genera el típico adormecimiento o incomodidad en las manos. Así que ideal corregir la inclinación del asiento, y esto obviamente que se puede lograr con una herramienta también de bajo costo que es un nivel. Por otro lado, tenemos que corregir el retroceso. Para corregir el retroceso es sencillo. Lo que tengo que lograr es que la rótula de la rodilla quede alineado en un ángulo de 90 grados con el metatarso de mi pie, ¿sí? La herramienta que puedo utilizar para esto, ¿sí?, es una plomada. Continuamos hablando de asientos, y esta vez vamos a qué tipos de asientos existen y cuál es el correcto para la utilización diaria de todo aquel que quiere practicar ciclismo. Bien, tenemos dos tipos de asientos, el simple y el antiprostático. La ventaja del antiprostático es que vamos a cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque aparte de tener una canaleta, tiene un orificio en el centro que permite que haya poca presión sobre la zona del periné. Esto obviamente que ayuda a que al no presionarse demasiado los vasos sanguíneos no haya problemas de... Entre algunos de los problemas de salud que podemos mencionar se encuentran la varicocele, la impotencia sexual, como también algunas incomodidades como el cosquilleo o adormecimiento sobre las partes íntimas. Así que es fundamental usar un asiento adecuado. Les recomiendo un antiprostático. El error más frecuente de todos, aquel que no está muy técnico en cuanto al tema de lo que es el ciclismo, ¿sí?, la colocación correcta del pie sobre el pedal. Bien, como podemos observar en la imagen, fundamental colocar siempre la zona del metatarso del pie a la hora de pedalear, ya que no es lo mismo que pedaleemos utilizando todos los músculos de la pierna a que solamente utilicemos algunos. Así que fundamental, si quiero tener un mejor rendimiento, si quiero evitar lesiones, colocar la zona del metatarso del pie a la hora de pedalear. Lo mismo si utilizo pedales con traba, siempre colocar la cala en la zona del metatarso, dibujar una línea imaginaria en la zapatilla como que es la zona del metatarso y ahí colocar la cala. Si quieren ser más técnicos en cuanto a cómo colocar las calas en las zapatillas, hay miles de videos en YouTube donde se explica esto de forma bien, con mucho tecnicismo, ¿sí?, y en mucha profundidad. Bien, otro detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora de pedalear, uno de los errores más comunes de todos es abrir las rodillas demasiado hacia afuera a la hora de pedalear. Cuando uno ve a una persona que abre demasiado las rodillas, se da cuenta que está cometiendo un error muy grave, ya que es una posición poco aerodinámica, y por otro lado me hace perder mucha fuerza de pedaleo. Así que el rendimiento no es óptimo a la hora de pedalear. El segundo error más común, posicionar las rodillas demasiado hacia adentro. También me hace perder fuerza de pedaleo, aunque la posición sea muy aerodinámica, pierdo fuerza de pedaleo. Por lo tanto, la posición más óptima para aprovechar al máximo la potencia de pedaleo es posicionar las rodillas alineadas con la cadera
y el metatarso. La posición del manubrio. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la posición de nuestra columna, ¿sí?, y de nuestro cuerpo va a variar acorde a la bicicleta que utilicemos. Como podemos observar en las imágenes de pantalla, en algunas bicicletas de paseo tenemos un ángulo muy cómodo de 20 grados, de 60 grados. Sin embargo, en las bicicletas de ruta o MTB, donde ya lo que se busca es aerodinámica, velocidad, podemos llegar a obtener un ángulo aproximado de 90 grados. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que si superamos el ángulo de 90 grados, quedando demasiado estirados hacia adelante con los brazos, esto nos va a producir un gran dolor lumbar, ¿sí? A veces no nos vamos a poder ni enderezar. Así que es fundamental siempre tener en cuenta esto, acomodar la distancia a la que me encuentro al manubrio. ¿Para qué? Para no superar el ángulo de 90 grados y evitar estas incomodidades y dolores lumbares, sobre todo en una carrera que por ahí tengo una mayor exigencia física o en distancias muy largas. Y otro detalle que también por ahí un error que cometemos por una cuestión ya de costumbre, eh, el estar siempre inclinados, ¿sí?, hacia adelante. Entonces siempre a la hora de pedalear tener en cuenta que tengo que tratar de posicionarme de forma correcta y tengo que tener mi columna lo más recta posible. Así que recuerden, en el caso de que para todos aquellos que circulan en bicicletas MTB o de ruta, tratar de no superar un ángulo mayor a 90 grados. Bien, hemos llegado al último tema, que es la posición correcta de las muñecas. Como podemos observar en la imagen, algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de acomodar las palancas de freno es de que estas nos permitan que nuestras muñecas queden en línea recta para evitar lesiones en las mismas. Hay algunas enfermedades que son conocidas como la muñeca del ciclista o el síndrome de túnel carpiano. Son enfermedades que por ahí se pueden evitar, lesiones que se pueden llegar a evitar simplemente teniendo en cuenta esto, acomodar las palancas de freno permitiendo que las muñecas queden alineadas con las mismas. Así que esto fue todo. Espero que les haya gustado este taller. Una vez que finalicen la evaluación, ya saben, me la envían vía WhatsApp y en el caso de que estén aprobados, seguro van a aprobar todos, se les va a enviar la certificación correspondiente. Recuerden que los certificados son emitidos por el Grupo Sevilla, tienen un aval a nivel nacional con reconocimiento a nivel internacional, están alcanzados por la Ley de Educación y que los mismos poseen un código QR que ustedes al escanearlos van a ser derivados a la página del Grupo Sevilla, donde colocando el número del certificado va a figurar su nombre, apellido, DNI y el curso que realizaron. De esta manera ustedes van a poder acreditar que realmente ese certificado está asentado dentro de las bases del Grupo Sevilla, como también que es sumamente original. Así que bueno, espero que les haya gustado el taller. Un abrazo a todos.